Benito Mussolini. Su nombre despierta pasiones y debates. Para algunos un visionario, para otros un tirano que llevó a Italia a la ruina. Pero, ¿qué hay detrás del hombre conocido como Il Duce? Hoy vamos a explorar su vida, sus comienzos humildes, el ascenso meteórico al poder y su caída impactante. Prepara tus ideas porque este viaje no dejará indiferente a nadie. La historia de Mussolini es mucho más que sus discursos o sus alianzas. Fue el arquitecto de una ideología que marcó el siglo XX y dejó huellas que aún hoy generan debate. Vamos a conocer los momentos clave de su vida. ¡Empezamos! Benito Mussolini nació el 29 de julio de 1873 en Predapio, un pequeño pueblo italiano perdido entre colinas verdes y tranquilas. Su padre, Alessandro, era un herrero socialista apasionado por la política, y su madre Rosa, una maestra católica devota. Este hogar lleno de debates ideológicos marcó profundamente la infancia de Benito, donde absorbió las ideas de cambio y rebeldía que moldearían su carácter. De niño, ya mostraba una personalidad fuerte y a menudo problemática. Su temperamento explosivo lo llevó a ser expulsado de varias escuelas, como el famoso incidente donde atacó a un compañero con un cuchillo. Sin embargo, su lado intelectual lo llevó a devorar libros de filosofía, historia y literatura, influido por las ideas revolucionarias de su padre. Este contraste entre violencia y curiosidad intelectual marcó sus primeros años. A pesar de sus constantes problemas de disciplina, Benito Mussolini tenía una capacidad innata para captar las dinámicas sociales y políticas. En su adolescencia comenzó a cuestionar el orden establecido, adoptando una postura crítica hacia las instituciones tradicionales, pero aún sin una ideología definida. Su habilidad para analizar su entorno político fue evidente desde joven. En sus años de juventud, trabajó como maestro en pequeñas escuelas rurales, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión era el periodismo. En 1912 se convirtió en editor del periódico socialista Avanti, desde donde lanzó incisivos artículos que lo colocaron en el centro de la política italiana. Sus textos, cargados de pasión y retórica, encendían debates y marcaban posiciones radicales. Sin embargo, su apoyo a la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial lo puso en conflicto con el Partido Socialista, que lo consideró un traidor y lo expulsó. Lejos de ser un obstáculo, esta ruptura le permitió explorar una nueva dirección política, una mezcla de nacionalismo y socialismo que posteriormente cristalizaría en el fascismo. Tras la guerra, Italia enfrentaba una crisis económica y social sin precedentes. Las huelgas, el desempleo y el miedo al comunismo eran el pan de cada día. Mussolini vio en este caos una oportunidad para liderar un movimiento que prometiera estabilidad y grandeza. Así nació el fascismo, un híbrido ideológico que combinaba control estatal, nacionalismo extremo y promesas de orden. En 1919, Mussolini fundó los Fasti Italiani di Combattimento, un grupo que inicialmente tenía pocos seguidores, pero sus ideas audaces, combinadas con su carisma, comenzaron a ganar tracción entre aquellos descontentos con el sistema político tradicional. Sus promesas de acabar con el caos y restaurar la gloria italiana resonaron en amplios sectores de la sociedad. Con el tiempo, los fascistas comenzaron a organizarse en escuadrones armados conocidos como los camisas negras, que usaban la violencia para intimidar a sus oponentes políticos y consolidar su poder. Mussolini demostró ser un estratega hábil, utilizando tanto la fuerza como la negociación para aumentar su influencia en el panorama político italiano. Ya en octubre de 1922 lideró la Marcha sobre Roma, una maniobra política que terminó con su nombramiento como primer ministro por el rey Víctor Manuel III. Aunque la marcha fue más simbólica que militar, consolidó a Mussolini como el líder indiscutible de Italia, dando inicio a una dictadura que marcaría la historia del país. Cabe recalcar que Mussolini proyectaba una imagen de fuerza y autoridad, pero en privado era un hombre plagado de inseguridades. Pasaba horas ensayando discursos frente al espejo, perfeccionando cada gesto para transmitir confianza y carisma. Este nivel de control reflejaba su obsesión por mantener una imagen de líder infalible. Además de su faceta política, era un amante de la música clásica y tocaba el violín con destreza. También disfrutaba de la literatura y era un lector voraz. Su interés por la historia romana lo llevó a adoptar muchos símbolos y discursos que evocaban al antiguo imperio romano, reforzando su visión de una Italia fuerte y unificada. Sin embargo, en su vida personal, Mussolini era autoritario y controlador. Exigía obediencia absoluta de su familia y su entorno cercano,
replicando en su hogar el mismo modelo de dominación que aplicaba en la política. Estas contradicciones entre su imagen pública y privada lo hacen un personaje fascinante y complejo. Durante su gobierno, impulsó ambiciosos proyectos de infraestructura como la construcción de carreteras, el drenaje de tierras pantanosas para ampliar la agricultura y la modernización de ciudades. Estos proyectos buscaban no solo revitalizar la economía, sino también proyectar una imagen de progreso y orgullo nacional. También implementó políticas de autarquía económica, promoviendo la autosuficiencia de Italia. Sin embargo, muchas de estas medidas resultaron insostenibles a largo plazo y el país comenzó a enfrentar dificultades económicas que minaron su popularidad. Su alianza con Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial marcó el principio del fin. Las derrotas militares y la creciente oposición interna debilitaron su régimen. En 1943 fue destituido y arrestado, aunque más tarde fue rescatado por los nazis. Pero su segunda etapa en el poder fue breve y caótica. En abril de 1945, mientras intentaba huir hacia Suiza, Mussolini fue capturado por partisanos italianos junto a su amante, Clara Petacci. Ambos fueron ejecutados y sus cuerpos exhibidos públicamente en Milán, un final humillante para quien alguna vez fue il Duce. El fascismo, la ideología que Mussolini materializó, fue el primer movimiento autoritario de su tipo en Europa, inspirando a otros regímenes como el nazismo. Su uso de la propaganda y el control total del Estado establecieron un modelo que sería replicado por dictadores en todo el mundo. Aunque algunos destacan sus esfuerzos por modernizar Italia, la mayoría lo recuerdan como un dictador cuya ambición desmedida llevó al país al desastre. Su figura sigue siendo objeto de debate, simbolizando tanto la capacidad de liderazgo como los peligros del autoritarismo. Su vida fue un espejo de las contradicciones humanas, brillante y cruel, ambicioso y catastrófico. Su legado sigue siendo un tema polémico, pero lo que es innegable es su impacto en la historia mundial. Reflexionar sobre figuras como Mussolini nos ayuda a entender cómo las decisiones individuales pueden transformar naciones enteras. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y suscríbete para más historias que desafían nuestra visión del pasado.